desarrollar. Voy a compartirles entonces mi pantalla y sin más preámbulos vamos a iniciar entonces con la charla. Como les mencionaba anteriormente, lo que pretendo abarcar en estos 45 minutos más o menos es la gestión del riesgo de desastres, desafíos y oportunidades en la actualidad. Como ya lo mencionaron, pues soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes en Colombia. Y una maestría en gestión del riesgo y desarrollo. Soy docente investigador, pero además dirijo una fundación que se llama Fundación para la Gestión del Riesgo, que se encarga de desarrollar este tipo de temáticas. Soy docente investigador de la especialización en gerencia ambiental y gestión del riesgo de desastres y maestría en gestión y evaluación ambiental de la Universidad Sergio Arboleda. Nuevamente, bienvenidos y es para mí un placer estar con ustedes. Entrando en materia, y digamos que haciendo una breve introducción, digamos que lo primero que tengo que mostrar es esto. Es decir, tenemos una problemática actual en la cual, y esta es una gráfica de hace algunos minutos, donde ya casi vamos a llegar a los 10 millones de personas que pueden ser, que están siendo infectadas por el COVID-19, para un número cercano a unos medio millón de personas muertas por la pandemia. Digamos que es el contexto actual, es donde nos tenemos que empezar a mover y donde vamos a trabajar el tema de riesgos de desastres. Digamos que en ese sentido uno buscaría que, dada la condición particular de esto que nos está rodeando, pues uno esperaría que la gente, en un marco donde el tema de desastres lleva desarrollándose más o menos unos 50, 60 años, pues esto, digamos que la gente esté un poco mejor adaptada, pero en realidad cuando inicia la pandemia y cuando empezamos a enclaustrarnos en un momento determinado, se manifestaron cosas como esta. Es decir, que hayamos visto que la gente haya ido a los supermercados y haya ido a comprar papel higiénico para reabastecerse durante 3 meses, suena tonto, suena alegórico, a veces puede ser estúpido, pero es nuestra realidad. Más allá, hace un par de días, unos días aquí en Colombia, declararon un día sin el IVA y fue un caos completo donde creemos que los indicadores de COVID van a aumentar en unos días, posiblemente en un par de semanas. Entonces, uno no entiende en ciertos momentos cómo esto podría estar desarrollándose, pero es así. Es decir, uno esperaría otra cosa, pero la situación va allí. Estamos también en un contexto en el cual estamos preocupándonos eventualmente por toda la situación, pero también vemos que si bien el tema del COVID-19 en este momento es urgente, pues hay cosas que son más importantes. Estamos hablando de eventualmente que se viene una recesión económica. Más atrás estamos en un tema de cambio climático y esta es una gráfica que salió hace poco, pero yo agregaría un siguiente tema entre la recesión y el cambio climático, que es el tema de los desastres. Y el tema de los desastres es importante en la medida en que haya cambio climático. El cambio climático va a exacerbar las condiciones particulares del clima y entonces vamos a tener eventos más grandes, más extremos, más seguidos. Es decir, eso es en lo que nos enfrentamos en el corto y mediano y largo plazo. Y con ello lo que estoy diciendo es que si bien en este momento el COVID-19 es importante, tenemos que empezar a preocuparnos por los otros temas en el marco de esa pandemia. Hay otras gráficas que han surgido y que nos indican que si bien puede ser un problema pequeñito en este instante y que se viene el cambio climático y que pues eventualmente estamos felices porque esto va a pasar, lo más seguro es que no pase. Es decir, esto no es tan sencillo como una vacuna, no es tan sencillo como generar un remedio, una medicina, sino que vamos a continuar y vamos hacia un futuro en el cual nos va a tocar sobrellevar ese cambio climático en un momento determinado. Y ahí nuevamente incluyo el tema de los desastres. Es decir, el tema de los desastres no es palpable en la medida en que es una probabilidad de que algo pueda ocurrir. Lo vivimos ayer en México particularmente. Y esto es importante en la medida en que si el evento se da, pues va a exacerbar todas las condiciones particulares que tenemos hasta el momento. Esto nos grafica exactamente lo que se vio ayer en México. Esta es un dibujo de Víctor Solís hace 10 años, 11 años. Esto surgió a raíz de la N1H1 en realidad. Este no es tan nuevo, esta caricatura. Sin embargo, nos muestra que en México tiembla y pues todo el mundo tiene que salir, pero si alguien estornuda, todo el mundo tiene que entrar.
Y es el contexto, es donde estamos ahora y es donde nos empezaremos a desarrollar. Y esta es la introducción que tenemos. Es hacer esa gestión de cambio climático, es hacer esa gestión de riesgos de desastres, esa posible recesión y muchos de los temas que ustedes trabajan, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, en medio de la pandemia. Muy seguramente la pandemia la sobrepasaremos en algún momento, pero siempre seguiremos trabajando en ese marco. Y allí digamos que tenemos que empezar a mirar temas como la nueva realidad. Es decir, no estamos hablando de que queremos una nueva realidad. Yo lo coloco entre paréntesis, yo digo, no, esto no es una nueva realidad, es simplemente la realidad. No creo que cuando se haya acabado la Primera o la Segunda Guerra Mundial todos hayan dicho, estamos en una nueva realidad y vamos a hacer... No, esta es la realidad, aquí nos estamos moviendo y aquí vamos a seguir. Y hay otra palabrita que también hay que cuestionarnos mucho y es la reinvención, ¿no? Estamos reinventándonos y nos vamos a reinventar y me tocó reinventarme. No. Es decir, ante esto que se viene nos tenemos que adaptar. Uno ante el cambio climático no se reinventó, el cambio climático no es una nueva realidad, simplemente nos tenemos que adaptar porque ya es una realidad. Cuando hablamos de adaptación estamos hablando de que tenemos que evaluar la situación, tenemos que medirla de ser posible, tenemos que mirar opciones y alternativas y con esas medidas y alternativas tomar nuevas medidas que nos obligan a reaprender lo que estamos haciendo, a ajustar lo que estamos haciendo y a continuar. Desafortunadamente nadie es experto en pandemias, nadie es experto en COVID, cualquiera que hable que es experto en el tema, simplemente todos estamos en un cuarto oscuro y estamos tratando de avanzar con lo poco que sabemos, aplicándolo a esa oscuridad. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces nos tenemos que adaptar. Nuevamente el contexto va a ser el COVID-19 porque ya estamos dentro de él. En ese orden de ideas, lo que hemos encontrado es que pasamos de un mare magnum de información donde solo era COVID, 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 COVID. Después empezó, por lo menos en Colombia, la reapertura económica y en Latinoamérica la reapertura con los supuestos cuidados que tenemos que tener allí. Y empieza uno a combinar los temas. Si estamos hablando de cambio climático y COVID, estamos hablando de huracanes que se viene la segunda temporada, la primera temporada de huracanes en el segundo semestre y que de alguna manera puede afectar entonces cómo va a ocurrir esos huracanes en el marco del COVID y cómo los vamos a enfrentar. Estamos hablando de poblaciones migrantes, de poblaciones vulnerables, del terremoto de Valdivia hace 60 años, de la igualdad de género, de la equidad, de la resiliencia empresarial. Y esto lo que nos está enfocando es que tenemos que irnos hacia la especialización de los temas en el marco de la pandemia. Ese es el trabajo hacia el futuro. Nuevamente nadie tiene la verdad, nadie tiene la palabra, simplemente tenemos que tomar nuestros conocimientos y empezar a aplicarlos en ese nuevo contexto. Pero ¿cuál es ese contexto? Digamos que hay un breve historial. Lo último que se pudo desarrollar, digamos que de gran forma y en gran extensión en el mundo con respecto al riesgo de desastres, fue la plataforma de Ginebra en Suiza el año pasado. Así se llevó a cabo la reunión de la Plataforma Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres, que es una reunión en el mundo que se encarga de evaluar lo que se está haciendo en gestión de riesgos de desastres y lo que ellos quieren es mirar hacia 2030 cómo vamos a llegar y qué tenemos que llegar. Esto es una reunión que se organiza más o menos cada 2 años. Y esta reunión, y en esta reunión se presentó algo que se llama el Global Assessment Report. Este Global Assessment Report lo que hace es generar una serie de datos sobre cómo está la gestión de riesgos de desastres en el mundo en el momento. Se saca más o menos cada 2 años, debe ser el sexto GAR, y empieza a generar algunas conclusiones y recomendaciones. Digamos que van acorde con la teoría que desarrollamos y a lo que estamos trabajando en la actualidad, pero nos indica básicamente que el riesgo tiene una materialización. Esa materialización se debe básicamente a infraestructuras deficientes, a que hay crisis financiera, a que puede haber inseguridad alimentaria y que eso puede generar una extinción de especies, hablando de las consecuencias. Que el contexto específico del riesgo de desastre se debe específicamente a que existe algo que llamamos unas amenazas, unos elementos expuestos y una vulnerabilidad, como una base de esa materialización de ese riesgo, y habla después de que está motivado por un sistema financiero y por concentrado, por un aumento de la pobreza,
por una degradación ambiental y por un desarrollo urbano mal administrado. Podemos colocar otros como el aumento de la población, el aumento de la contaminación, el consumo y aumento de los recursos naturales renovables. Esto ya lo estábamos viendo con la Escuela de Roma y con los hermanos Meadows en 1970 y el libro Los límites del crecimiento. Es decir, ya nos estaban indicando en el 70 que si el consumo seguía como estaba en 1970, la Tierra no iba a ser viable en el año 2000. Entonces, parte del contexto de los desastres es en ese entorno macroeconómico en donde está funcionando el planeta Tierra. Y aquí no estoy hablando de uno u otro modelo, no estoy diciendo capitalismo, socialismo, nada, es en general cualquier modelo que nos generan las otras dos situaciones que están vistas en la parte superior. Adicionalmente hoy, y soy enfático en esta imagen, en un marco de COVID-19. Es decir, en este instante el COVID es importante, pero es para paliar la situación. Pero muy seguramente después nos toca empezar a rebuscar los otros temas, a trabajarlos en el marco de la pandemia. ¿Qué más nos decía el GAR 2019? Nos decía básicamente que el tema estaba dado en torno a unas amenazas naturales que aún se tienden a confundir con el desastre natural. Históricamente hablando, esto ya lo estamos tratando de superar, no se ha podido, pero digamos que lo contempla y hace énfasis en ello. Indica que solemos tomar decisiones sobre cómo son los territorios y cómo los vamos a ocupar, y que dentro de esa ocupación al lado de una amenaza, pues vamos a tener unos eventos que son amenazantes. Vamos a tener unos elementos que están expuestos y esos elementos van a tener una vulnerabilidad. Digamos que hoy decimos que el riesgo está en función de la amenaza, de la exposición y la vulnerabilidad. Eso es teoría de los hitos o teoría holística. En la teoría clásica estamos hablando de que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Digamos que son partes de las teorías y la forma en que uno aborda el tema. Pero que en últimas lo que nos interesa es el evento que se podría generar y las muertes, las pérdidas y los daños, que si superan cierto umbral, entonces van a generar desastres, ¿no? No cualquier evento, no cualquier deslizamiento, no cualquier inundación es un desastre, tiene que superar un umbral y ese umbral se ve superado con respecto a donde ocurre el evento. Entonces, es enfático allí, nuevamente hoy en día en lo que es COVID-19. ¿Qué más nos dice el GAR? El GAR nos dice que hay un contexto actual, que hay unos factores de estrés, que hay unos puntos de inflexión y que en últimas hay una falla multisistémica. Esta falla multisistémica lo que nos está indicando es que todos los temas están enlazados. Es decir, cualquier problema en amenaza, en vulnerabilidad, en riesgo, va a generar problemas en otros ámbitos económicos, sociales, culturales, macro, micro, van a generar problemas en todas partes. Entonces, trabajar en uno es trabajar en todos a su vez. Reitero nuevamente, en el marco del COVID-19. ¿Qué más nos dice o qué más nos hace o nos indica el GAR 2019? Que tenemos unos conceptos que tenemos que trabajar en la base. Nombro 18 conceptos que cuando uno empieza a ver las materias que vemos en la universidad, si uno domina estos 18 conceptos, dominó más o menos el 90% de la teoría de los desastres, más o menos. Es decir, tener claridad en estos conceptos nos va a arrojar y nos va a llevar que en últimas podamos hacer gestión de riesgos de desastres. Y aquí estoy y debo aclarar un par de cosas. La diferencia entre definición y concepto. Los que han sido mis estudiantes entienden la definición y entienden la diferencia, perdón. Pero estoy hablando, y el ejemplo más plausible es el de entender qué es una espiral. Cuando yo le pregunto a alguien, defíname una espiral, es muy difícil. Normalmente cualquier persona empieza a hacer esto, empieza a imaginarse una espiral, pero lo que significa esto es que tenemos claro el concepto, más no la definición. En últimas, tenemos que llegar a los conceptos, no a las definiciones, porque las definiciones tienden a cambiar dependiendo de dónde se estén desarrollando. Es decir, si usted habla de riesgo, por ejemplo, con un latino, va a entender que es la probabilidad de pérdidas, pero si usted habla con un gringo, el riesgo es amenaza. Entonces, se debe entender el concepto y de qué se está hablando, pero en últimas estos son los que se deberían trabajar. Estos son los que normalmente desarrollamos en las 3 materias que estamos trabajando en la actualidad en la maestría. Y resalto uno, resalto el tema de resiliencia.
Y lo digo porque hay dos tipos de resiliencia. Hay una resiliencia que se llama ante los desastres y hay una resiliencia que se llama ante el riesgo de desastres. Cuando hablamos de resiliencia ante los desastres es que si una comunidad está preparada, entonces va a responder más adecuadamente, van a disminuir las pérdidas, es resiliente. Es un término que viene de la psicología y desde la ingeniería anteriormente. O hablamos de la resiliencia ante el riesgo de desastres. Y la resiliencia ante el riesgo de desastres es ejecutar todo el proceso de gestión del riesgo, porque el objetivo de la gestión del riesgo de desastres es la resiliencia. En ese sentido, cuando uno es resiliente es porque ha hecho toda la gestión del riesgo que ya les voy a indicar qué es. Este, que vamos a ver, es un resumen. Esto normalmente lo tratamos más o menos en unas 30 horas dentro de la universidad, pero digamos que es un breve resumen de lo que es la reducción de riesgo de desastres, un viaje a través del tiempo y el espacio, algo a lo Carl Sagan, que indica que si nosotros nos ponemos a hablar de temas de desastres, tenemos que partir de los 70s, 80s, cuando se reúne la UNDRO, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Es una primera reunión que surge en los 70s y 80s y que tiene el fin de apoyar a Naciones Unidas para responder ante desastres. Digamos que es una de las primeras visualizaciones que se tiene el tema enfatizado en respuesta. Luego estamos hablando de un Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, DIRN, entre el 90 y el 2000, y en el 94 una reunión que se llama la Estrategia de Yokohama, previamente hubo una en Cartagena, donde se concluye a nivel mundial la importancia del tema de gestión de riesgos y sobre todo de vulnerabilidad. Es decir, en esta época empezamos a hablar de la prevención y la atención de los desastres, para que en el 2000 se declare la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, el IRD, donde Naciones Unidas empieza ya no a hablar solamente de respuesta, sino de el antes, el durante y el después. Digamos que ese es otro concepto que desarrollamos, pero es en esta época que se empieza a hablar, para que lleguemos a Sendai en 2005, a Hyogo en 2015. Entonces, Hyogo en 2005-2015 lo que nos dice es las políticas que tienen que seguir los países a nivel internacional para reducir el riesgo de desastres. Y en Sendai, entre 2015 y 2030, el 2030 es alegórico en torno a que todos los temas se van a unir en 2030 para mirar la medición de los que tenemos de cada uno. Entonces, digamos que en temas de desastres, esto es un breve resumen de lo que ha ocurrido a nivel internacional en los últimos años. Sin embargo, también tenemos temas de medio ambiente, la cumbre de la Tierra en los 90, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Río +20 y la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que lo que busca es los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y empezar a trabajar el tema de una forma ya más coherente a nivel internacional. Tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y la reunión de París COP21, más todas las reuniones que se vienen haciendo en torno a mirar cómo va a ser el impacto del cambio climático, o temas relacionados con el ordenamiento urbano, Hábitat 1, Hábitat 2, Hábitat 3, la nueva agenda urbana. Y particularmente estos cuatro incluyen dentro de cada una de sus agendas y dentro de cada una de sus declaraciones y dentro de cada uno de los indicadores, el tema de desastres. Es decir, es importante el tema de desastres, es importante el tema dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y medio ambiente, dentro del cambio climático, dentro del trabajo urbano, entendiendo que ahorita el 80%, por lo menos en Latinoamérica, de los habitantes están en ciudades y que tiene que ver con ordenamiento, con concentración, que tiene que ver con el transporte, pero también con los riesgos de desastres. Más recientemente la agenda humanitaria. La agenda humanitaria lo que pretende es mirar ese tema de la humanidad, del desplazamiento, de las guerras, de los conflictos complejos, que también tienen que estar incluidos dentro del desarrollo de los desastres. Y en última, lo que tenemos es que la gestión del riesgo ha pasado por 6 etapas. Entendemos cada una como que se abordaba un tema diferente. Estamos hablando de un enfoque basado en la religión o en los astros, donde la culpa de los desastres era de dioses o de un astro. Es más, la palabra desastre viene de desastrum, un astro malo, un astro que no debería estar ahí.
pues digamos que en esa etapa pues era monodisciplinar, adivinos, curas, sacerdotes, y nada se podía hacer ante ellos. Luego viene un enfoque basado en los fenómenos naturales, que surge con los geógrafos, con ingenieros, con las matemáticas, con las ciencias duras, donde dicen que el desastre es el evento natural, que el desastre es el terremoto, es el volcán. Hoy en día es un error decir que los desastres son naturales. Estamos hablando de desastres de origen natural o de origen antrópico o socionatural, como quieran verlo. Pero en esa época el evento en sí era el desastre y pues solo podían trabajarlo los ingenieros, los geólogos, vulcanólogos, no más gente, era un tema más científico y en últimas pues digamos que se da ese abordaje. Luego viene una dimensión sociotécnica después de que se acaba la Primera Guerra Mundial, vienen los sociólogos, la importancia de la preparación, de la evacuación, la defensa civil, la protección civil, ya empieza a ser multidisciplinar porque pues ya no son solo ingenieros, vulcanólogos, sino también hay sociólogos, vulcanólogos, más tarde vienen los ambientalistas y en esa dimensión ya pasamos a ser no disciplinares, sino multidisciplinares. Hay una siguiente etapa sociocultural de los desastres donde ya empezamos a hablar de modelos presión y liberación, ya surge la conocida ecuación del riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad y entonces empieza a abordar el tema de la vulnerabilidad como un elemento que dentro de los desastres y dentro de su ecuación es más importante que el evento mismo. Es decir, ya se tienen estudiados los volcanes, los terremotos, la sismología, la vulcanología, pero los desastres seguían ocurriendo. Entonces empezó a trabajar en el tema social. Y hay un modelo presión-liberación que habla de las condiciones de fondo, las condiciones particulares, las condiciones locales, y con ello empieza a abordar que no es solamente que ocurra un evento amenazante, el volcán, el terremoto, sino que tienen que haber unas condiciones preliminares. Luego viene un enfoque sistémico u holístico. Ese sistema holístico es impulsado por Omar Darío Cardona. Y básicamente Omar Darío lo que nos dice es que tenemos que tener en cuenta que el riesgo está en función de la amenaza, de la vulnerabilidad y de la exposición. Digamos que estamos trabajando en día hoy cuatro variables, anteriormente tres, teoría clásica, hoy estamos trabajando cuatro. Digamos que no importa cómo se afronte, pero es claro que para que yo tenga estudios de riesgo, pues debe haber estudios de amenaza y estudios de vulnerabilidad. Y hay un último que se llama el enfoque de los hitos. El enfoque de los hitos nos habla de la gestión de riesgos desde el punto de vista de procesos, PHBA. Si bien ya en el enfoque sistémico se estaba hablando, pues aquí ya estamos hablando no de multidisciplinaridad, sino de interdisciplinaridad. Es decir, cómo entender unas probabilidades de que un terremoto ocurra en un contexto en donde hay unas edificaciones hechas por unos ingenieros, donde viven unas personas que tienen que ser analizadas por unos sociólogos y unos psicólogos. Es decir, las ciencias duras y las ciencias blandas, entre comillas, se están uniendo, se están interrelacionando para interpretar unos niveles de riesgo. Y a partir de esos niveles de riesgo, pues hacer la gestión del mismo. Y en el modelo transdisciplinar, es decir, ya no es solamente la interrelación, sino entender cómo los demás entienden el riesgo. El riesgo no es un concepto único, ya les mencionaba que hay diferencias de definiciones, pero también de conceptos. Y digamos que entre los objetivos del desarrollo sostenible, de los 17 temas que habla el desarrollo sostenible, por lo menos 13 hablan del tema de desastres. Entonces, ya hablamos de la gestión del riesgo. Aquí estábamos hablando solamente del desastre, el expos, solamente nos interesaba cuando ocurría y lo atendíamos rápidamente. Aquí ya empezábamos a mirar que se podían administrar, entre comillas. Yo soy administrador de empresas y en los 90 me dijeron, existe algo que se llama la administración de los desastres. Yo por eso estoy aquí en este tema, porque yo entendí que eso se podía administrar y pues mis estudios me daban para ello. Hoy se gestiona el riesgo que es el ex ante. Estamos hablando de que el riesgo se tiene que prevenir y no se tiene que atender el desastre. Entonces, ahí vamos atando los dos conceptos. Y insisto, esto en el marco del COVID-19. Adicionalmente, pues digamos que el GAR menciona que esos temas que vimos anteriormente, Sendai, Agenda 2030
de cambio climático, Acuerdo París para 2030, cambio climático, la Agenda Ambiental 2030, Hábitat, Agenda Urbana, la Agenda Humanitaria, la Agenda de Addis Abeba para la financiación de todo esto, pues nos empieza a hacer reflexión y que tenemos que empezar a pensar en el desarrollo sostenible y en el riesgo informado. Y que esto nos va a generar resiliencia, nuevamente hablando de resiliencia como un objetivo de la gestión del riesgo, y que esto tiene que ser informado en algo que llamamos un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso dice que si nosotros hacemos esto, pues se va a incrementar la cooperación, el acceso a la información. Si hay buena información, pues las estrategias de reducción del riesgo van a ser más eficientes y eso nos va a generar que la medición del riesgo se pueda desarrollar en este instante. ¿Y eso qué consecuencias nos lleva? A reducir mortalidad, personas afectadas, pérdidas económicas, infraestructura dañada e interrupción de los servicios básicos en un marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto GAR 2019 lo tenía claro, hoy nuevamente lo reitero en el marco del COVID-19. Digamos que termina diciendo el GAR que el centro del trabajo va a estar desarrollado en 3 elementos. El primero es comprender los riesgos, no solo las amenazas, es decir, el concepto de vulnerabilidad y el concepto de exposición tienen que estar inmersos. Que debe haber una comprensión de esas diferentes amenazas con el grado de exposición y con la vulnerabilidad de esos elementos expuestos para que estén interrelacionados. Y al estar interrelacionados, pues nos permita generar otros elementos como el ordenamiento territorial, el planeamiento urbano, la protección del medio ambiente, la reducción de los efectos del cambio climático y en últimas los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, todo empieza a interrelacionarse entre todo. Nuevamente en el marco del COVID. Y digamos que dentro del contexto de la medición y de la red global de riesgos, pues tenemos que hablar de esas amenazas, de esa exposición, de esa vulnerabilidad. Con todas estas amenazas, con todos estos grados de exposición, con todas estas vulnerabilidades evaluadas, en todas las escalas, estamos hablando desde lo local, comunitario, en donde en última se hace la gestión del riesgo, hasta lo nivel mundial, pasando por todos los subniveles en todos los sistemas humanos, ecológicos, económicos, políticos, culturales y financieros. Nuevamente la interrelación de todos los temas se empieza a ver estrechamente relacionada con el marco de COVID en un objetivo que pretendemos para 2030. Yo esto le llamaría una especie de ordenamiento como cuando uno le ordenan los dientes, es decir, vamos a ordenar esto para llegar a todos los niveles, a nivel humano, económico, infraestructura, político, en amenaza, exposición y vulnerabilidad. Digamos que eso hablando de los riesgos de territorio hacia el 2030. ¿Y por qué a 2030? Porque todos los temas que mencioné anteriormente van a tener evaluación en 2030. ¿Qué nos toca mirar? ¿Cómo va a ser esto en ese marco, nuevamente reitero, del COVID-2019? Yo sé que, y he visto varios de los que están conectados que no son de Colombia, voy a mencionar algunas cosas de Colombia, pero muchas de ellas se pueden perfectamente extrapolar al tema en otros países latinoamericanos, México, Chile, Argentina, que también tienen unos desarrollos bastante interesantes. Lo primero es que en Colombia el tema de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial ya se está empezando a enlazar. Es decir, la gestión del riesgo de desastres es un insumo del ordenamiento territorial. Y en Colombia pues ya existen algunas herramientas que están pretendiendo mirar cómo se va a sincronizar eso. Es que este es un primer elemento y es bien, bien importante. El segundo tiene que ver con el cambio climático. En Colombia ya surge una ley de cambio climático hace un par de años, donde pues tenemos que medir los peligros o amenazas. Hay dos definiciones diferentes para un mismo concepto, donde tenemos que mirar la vulnerabilidad y la exposición para evitar que en últimas los impactos sean mayores en un proceso que ya se está gestando, que ya se está dando y se está manifestando, y que con el cambio climático, lo que les decía al principio, los fenómenos naturales, básicamente aquellos que tienen origen en la atmósfera, van a exacerbarse muchísimo más. Vamos a tener eventos más grandes, muchísimo más seguidos, o más extremos, mucho más seguidos. Eso es disminuir el impacto del cambio climático.
Y de alguna manera es que los tres temas enlacen: el ordenamiento territorial, el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. ¿Qué tanto se interrelacionan? ¿Cómo se tienen que interrelacionar? Es parte de los retos que tenemos que empezar a formular. Reitero y soy enfático, en un marco de COVID-19. Yo podría decir en últimas, y podríamos resumir, que la gestión de riesgos de desastres es un insumo del ordenamiento territorial. Es decir, el ordenamiento territorial tiene más elementos, pero a su vez el ordenamiento territorial es un insumo para el manejo del medio ambiente, y este es un insumo para disminuir las consecuencias del cambio climático. Y si todos los trabajamos, pues nos van a llevar a unos objetivos de desarrollo sostenible. Eso digamos que estaba funcionando hasta hace 6 meses. Hoy en día esto tiene que funcionar con esta base. Y no estoy diciendo que se tenga que solucionar el tema del COVID-19 para poder trabajar los demás, sino que lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a hacer gestión de riesgo de desastres en marco de COVID-19, que tenemos que hacer ordenamiento territorial en marco de COVID-19, que tenemos que hacer manejo de medio ambiente en el marco del COVID-19, que tenemos que mirar cómo vamos a trabajar cambio climático en marco de COVID-19 y cómo vamos a lograr los objetivos de desarrollo sostenible en marco de COVID-19. Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, esto es nuevo, esto es, digamos que de alguna manera, no preocupante, pero es esa habitación negra que no sabemos cómo vamos a ir avanzando, no sabemos cómo será la luz al final, pero que se tiene que empezar a trabajar, se tiene que empezar a trabajar. Para 2020, ¿qué teníamos? Y menciono que teníamos en torno a que ya pasó, estábamos en la séptima plataforma regional para la reducción de riesgos de desastres que se iba a llevar en Jamaica. Esta es la séptima reunión, cada 2 años se lleva. La anterior fue en Cartagena, la anterior fue en Canadá, la anterior fue en Ecuador. Y en esta se evalúan a nivel regional todos los temas de desastres. Esta no la vamos a poder llevar a cabo. Y de alguna manera, lo que está buscando esto y lo que tenemos que mirar es dos enfoques. Hay algo que llamamos la gestión del riesgo territorial. La gestión del riesgo territorial nos está diciendo que la gestión del riesgo, existen muchas metodologías, en clase vemos más o menos 13, 14, pero digamos, para el caso colombiano, la ley 1523 dice que son 3 procesos, denuncia, subproceso. Yo digo que la gestión del riesgo son 7 pasos, que están ahí descritos, que están mencionados. Estos pasos lo que buscan es que si yo los hago todo, hago gestión del riesgo. Es decir, no es válido decir que si yo identifico riesgos estoy haciendo gestión de riesgo. No, para hacer gestión de riesgo tengo que contextualizar, tengo que identificar, medir y evaluar las amenazas, vulnerabilidades, elementos expuestos, riesgos y generar escenarios. Tengo que tomar medidas de prevención, mitigación, reducción y monitoreo. Tengo que hacer socialización, informar, capacitar y educar. Tengo que hacer y pensar en el manejo de desastres o manejo operativo de la situación, las alertas, las alarmas, la respuesta a emergencias y la resiliencia ante desastres. Recuerde que la resiliencia tiene dos conceptos. Uno es la buena respuesta de una comunidad y que tenemos que hacer recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Y en últimas, pensar en transferencia del riesgo en seguros, en fondos, en préstamos. Esto digamos que hoy lo entendemos muy bien en torno a que en este contexto nos ha llevado a gastarnos nuestros ahorros, a ahorrar en unas cosas y a gastar en otras. Eso es parte de la gestión del riesgo para que se dé un proceso PHBA, esto es un ciclo constante, y hagamos gestión del riesgo. Y que si hacemos todo eso, vamos a tener resiliencia ante el riesgo de desastres. Entonces, digamos que es el concepto de resiliencia, tiene las dos connotaciones, pero en última yo soy resiliente si hago, es decir, una comunidad resiliente puede responder mejor si conoce sus riesgos, si sabe qué medidas de prevención y mitigación hay, si le han informado, capacitado y educado, si sabe cómo responder, si eventualmente sabe cómo se va a recuperar y si eventualmente tiene seguros. Esa es una comunidad resiliente ante el riesgo de desastres. Hoy miraremos cómo va a influir esta pandemia. Muy seguramente los recursos van a cambiar, las formas de gasto van a cambiar, la inversión van a cambiar. En respuesta a desastres estamos haciendo o desarrollando protocolos, que es cómo vamos a funcionar. Y entonces, recuerden la primera imagen de evacuamos en caso de sismo y nos devolvemos en caso de estornudo. Pues sí, obviamente la prioridad es la vida, evacúo, pero ya después tengo que hacerlo con distanciamiento, con elementos de protección, con las máscaras. Es decir, mi concepto de evacuar va a ser el mismo, pero lo tengo que hacer con algunos elementos adicionales. Y eso lo tengo que empezar a pensar desde la planeación.
Esa sería la gestión del riesgo. En lo organizacional es bien particular porque en las organizaciones ya los riesgos ya no están suelticos, ya por lo menos en el marco técnico y legal suramericano, ya gran parte de los riesgos se empiezan a enlazar y que todos esos riesgos cuáles son aquellos que me pueden generar emergencias y desastres. Entonces, ¿qué hago? Hago un contexto de análisis histórico, analizo unos riesgos, hago unos planes de actuación. Yo no hablo aquí de plan de emergencias, porque si bien, por ejemplo, en medio ambiente puede haber, no sé, una fuga o un derrame donde no hay heridos, no hay contaminación grande, pues sí tengo que hacer un plan de actuación. Entonces, debemos entender el concepto de plan de actuación que podría abarcar otros elementos, planes de emergencia, planes de contingencia y planes de evacuación. En la legislación colombiana estamos hablando de los comités de ayuda mutua o los apoyos regionales o sectoriales o transversales. Lo que busca es que las comunidades se empiezan a unir en un momento determinado para generar planes de recuperación. Estos van a ser documentos, van a ser textos, van a ser estudios que nos van a decir qué recursos necesitamos y cómo vamos a evaluar el proceso para que después lo socialicemos, informemos, capacitemos y eduquemos y ahí sí evaluemos con un simulacro. Es decir, yo no puedo hacer simulacros si no he hecho lo anterior. Y eso me retroalimenta el proceso, algo que llamamos el PHBA, que si yo a todo esto le agrego riesgos legales, imagen pública, financieros, otros riesgos, planes familiares, eso se llama un plan de continuidad. En últimas, lo que uno busca es la continuidad. Eso lo hemos sentido en los últimos meses con muchas empresas que han tenido que enmarcarse en COVID y generar continuidad de manera diferente. Allí es donde se desarrolla el tema. ¿Y cómo lo estamos integrando? Lo estamos integrando en donde en lo institucional, en lo organizacional, si hay una ciudad, y este es un mapa de Bogotá, si hay diferentes tipos de fábricas o de industrias o de organizaciones o de empresas, estas cada una debe tener su plan de gestión de riesgos. Y su plan de gestión de riesgos, lo que nos dice la legislación colombiana es que tienen que ser entregados a la autoridad regional, llámese el alcalde o la alcaldía, la gobernación o la nación, y ellos los tienen que empezar a incluir dentro del ordenamiento territorial, el planeamiento territorial y el cambio climático. Digamos que eso se está desarrollando en cambio climático en Colombia. No hay claridad aún con respecto a cómo abordarlo, pero en ordenamiento y planeamiento y en amenaza, vulnerabilidad y riesgo ya es mucho más claro. Y esto está inicialmente para ciertas organizaciones. En Colombia eso se llama Decreto 2157 del 2017, que son ciertas industrias, ciertas empresas que generan ciertos impactos que deben entregar eso, pero en algún momento van a ser todas las empresas. Y aquí reitero, esto nos toca empezar a enmarcarlo en el COVID-19. Digamos que esta historia y este contexto, y no he entrado en las definiciones ni en los conceptos, eso lo desarrollamos dentro de la materia y dentro de las materias, pero ¿cuáles serían los retos? Digamos que hay un primer reto y es entender que el concepto de riesgo y el concepto de proceso de gestión del riesgo ha tenido una evolución histórica. Eso que les dije, las 6 etapas, significa una evolución. Eso significa que la evolución histórica tiene que ir de la mano de una evolución técnica. Es decir, ya lo que entendíamos por riesgo a principios del siglo pasado ya no es lo mismo que riesgo hoy en día. Entonces el concepto evoluciona. Pero a su vez tiene que evolucionar el marco normativo. Lo que pasa es que el marco técnico va más adelante que el marco normativo y nos empieza a generar problemas porque los marcos normativos se retrasan. Tenemos sistemas de protección civil, sistemas de defensa civil que datan de los 70 y 80, hablando de gestión de riesgos. Si uno entiende el concepto de lo que fue protección civil o defensa civil, va a entender que no es exactamente la gestión del riesgo, pero es porque el marco normativo está más atrás. Y resulta que de cinco de esas 6 etapas que vimos en los últimos 100 años se han manifestado. Es decir, de las 6 etapas de la gestión de riesgo de desastres, 5 han sido en los últimos 100 años. Entonces, eso nos genera un problema porque en unas muy pocas generaciones, unos cambios de conceptos muy grandes y toca llegar a las comunidades en últimas. Recuerden que la gestión del riesgo se hace en lo comunitario. Hoy en día la visión transversal que el tema tiene, ya vimos que es ordenamiento, que es cambio climático, que es nacional, regional, local y comunitario, que son todos los temas, que son todas las profesiones. Es una visión transversal. Pero que resulta, y es parte de uno de los retos, es que hay una distancia muy grande
entre los técnicos administrativos y científicos y las comunidades. Es decir, esto técnico, esto normativo está absolutamente lejos de la comunidad, que es en últimas donde yo hago la gestión del riesgo. Si la comunidad no entiende la evolución histórica, no entiende el marco técnico, no entiende el marco legal, simplemente esto se va a quedar aquí arriba y no va a bajar y no van a hacer gestión del riesgo. Hay muchos mitos que aún rodean el tema. Ya vimos lo de los dinosaurios y el papel higiénico. Mire, suena tonto, pero sí es así. Y ahí siguen los mitos. Eh, Entendemos que debe existir el principio de precaución, es decir, ante la duda de certeza, ante la falta de certeza científica, siempre se debe tomar la decisión que menos genere dudas, y ese es un principio de precaución, y tenemos que mirar cómo vamos a funcionar en la actual pandemia COVID-19. Esto es, digamos, que el marco de la evolución de lo que ha tenido el concepto. ¿Cuáles son las propuestas? Y esto ya con esto entramos en recta final. La primera es que cada disciplina, o sea, cada persona debe entender cuál es su competencia en ahondar la responsabilidad propia en cada una de las etapas de la gestión del riesgo. ¿Cuál es mi función? Mi función como persona, como papá, como ama de casa, como profesor, como administrador, como ingeniero. ¿Cuál es mi función? Y todos tenemos funciones. En lo interdisciplinario, lo que estamos buscando es que cada disciplina investigue y trabaje cómo entender cómo cada una de las otras disciplinas está asumiendo esa gestión del riesgo, cómo se generan empalmes, cómo se desarrolla y, por ejemplo, cómo se construye un hospital que hoy en día proteja ante el COVID-19, que además soporte sismos, pero que adicionalmente ofrezca servicios de calidad. Ayer estaba mostrando un videito de un edificio, un hospital donde estaban allá las personas, los médicos con todos sus elementos de protección en el sismo, y está el concepto completo de pobrecitos no pueden evacuar. No, si el concepto estuviera bien dado, significa que ese edificio es tan seguro, un hospital es tan seguro que no hay necesidad de evacuarlo. Pero es un concepto que hay que trabajar con todos los que intervienen en el hospital. Eso se llama interdisciplinaridad. Y más allá es la transdisciplinaridad. Y es tratar de llegar a un concepto unificado de lo que es la gestión del riesgo de desastres. Ojo, estoy hablando de un concepto unificado de la gestión del riesgo de desastres y no un concepto de lo que es el riesgo, porque ahí sí vamos a tener diferencias y en 30 años no hemos llegado a ningún acuerdo, se los aseguro, en 30 años no vamos a llegar a ningún acuerdo. El concepto de riesgo es muy complejo y no lo vamos a unificar, pero la gestión del riesgo sí. Miramos sus etapas, miremos cómo el ingeniero de sistemas, el médico, la enfermera, el auxiliar, el ingeniero, el de seguridad física y el ambiental en un hospital entienden que en últimas un hospital tiene que ser seguro para todos los riesgos que pueda tener. Eso es la transdisciplinariedad, entendiendo que cada uno tiene una forma de medirlo, una forma de interpretarlo, una forma de intervenirlo, y eso a veces lo hace diferente. En la tesis que hice de maestría que ustedes pueden encontrar en internet, encontré al menos 72 herramientas diferentes para evaluar riesgos. Eso lo complejiza muchísimo más. Y hoy en día, pues, con el tema de COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer en lo institucional? Pues primero que las entidades sigan en la investigación de cómo asumir cada una de las instituciones el riesgo y sus etapas. En lo interinstitucional es el trabajo por orden geográfico, por temas, se llama integración vertical o integración horizontal, las correlaciones y los apoyos mutuos, para que en últimas lleguemos a lo comunitario. Es decir, lo más importante y la gestión del riesgo se hace aquí, es que tenemos que disminuir la distancia entre lo técnico y lo social. Tiene que haber una inclusión, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, indígenas, blancos, negros, amarillos, GLBTI, lo rural, lo urbano, las empresas son comunidades, lo público, lo privado, lo cultural. Todo eso tiene que ver con la gestión del riesgo y ahí es donde hacemos gestión del riesgo. En últimas, el reto está en 5 puntos. El primero, tenemos que, en el reto investigativo, profesional, técnico y personal, lograr que lo teórico, lo técnico y lo operativo se vuelva práctico, educativo y social. Es decir, esa distancia entre lo técnico y lo social tiene que empezar a disminuir radicalmente.
Si no, nunca vamos a lograr la gestión del riesgo. Se deben integrar materias, áreas, instituciones, niveles, disciplinas para lograr un solo objetivo. El riesgo de desastre es la reducción de las pérdidas que generan los desastres. Se deben buscar herramientas de interrelación en la gestión del riesgo de desastres entre lo territorial y lo organizacional, con el ordenamiento territorial, con el planeamiento urbano, con el medio ambiente, con el cambio climático y con los objetivos de desarrollo sostenible. Desafortunadamente no existen aún en muchos de estos temas mecanismos que me lleven a cómo los interrelaciono, si aquí mido y aquí mido, pues cómo los uno y cómo los trabajo. Más allá, el tema debe hacerse sencillo. Es decir, no lo debemos complicar, debemos hacerlo accesible. Hay varios autores y conozco a varios que estamos hablando hoy de recienciología. Y es meterle un término más a una cosa que tiene que ser absolutamente sencilla. No sé si es que quiera reclutar a los actores famosos que están en esta religión de cienciología. No sé, no entiendo, pero pues yo ya le he escrito a la persona y he dicho, mire, no lo haga complicado, hágalo más sencillo. Para que en últimas entendamos cómo debemos filtrar la información importante. Tenemos un mare magnum de información que surge más aún cuando todo está a la distancia de un clic. Yo le digo a mis estudiantes que un Magister 100 no debe saber de todo, pero sí debe saber dónde está todo. Y un Magister debe tener mucha información y debe saber tener mucha información, pero la debe saber filtrar. Si no, no nos sirve de nada. Lo que hemos tenido, la avalancha de información que hemos tenido con COVID es gigantesca y hemos pasado por todo lo que ustedes quieran, desde rociarlo a uno con químicos hasta darle a uno pastillas, y eso es crítico en un momento determinado donde la información es clave. Yo resumiría y terminaría el tema con una imagen final, y esta imagen final es una imagen que se encuentra en la Ciénaga de la Cruz en el sector La Mojana, en San Marcos, Sucre, y es el hombre de Icotea. Y el hombre de Icotea es una interpretación que le da a esta comunidad, aquí antes estuvieron los indígenas Senoas, a cómo el ambiente se relaciona con el hombre y generan una interacción tal que ahí están desarrollándose, ambos, es decir, ninguno en perjuicio del otro, es más, se vuelven una sola entidad. En ese sentido, pues allí tenemos que llegar, es entender el ordenamiento, el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, el medio ambiente, la comunidad, en todos los niveles para que logremos esto. Si nosotros no tenemos en cuenta la comunidad, simplemente este proceso no se va a dar. Con esto pues cierro la charla, les agradezco a todos mucho su atención. En 45 minutos es muy difícil resumir lo que nosotros vemos en más o menos 48 horas en la universidad, pero espero haber captado. Ya miraremos las preguntas, si alguna no queda respondida, me comprometo personalmente y quienes me conocen lo saben. Voy a responder uno a uno. Quiero hacer una dedicatoria final, discúlpame. A una gran amiga en la fundación que yo manejo, murió el viernes pasado. Esto hoy en día, con todas estas personas que están escritas, está dedicado a Mónica Lorena Lara. Muchas gracias a ustedes. Lo que necesiten con el mayor de los gustos. Doctor Vidal, muchas gracias por su presentación. Que en paz descanse su amiga y compañera. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas. En este momento tenemos a la ingeniera Fabiana Montiel. Dice, de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, ¿cuáles se verán más afectados con la pandemia? Buena pregunta. Yo digo que hoy en día no es que uno u otro se vean afectados. Es decir, si uno mira el tema económico, muy seguramente el cambio de la destinación de recursos va a afectar muchos de los proyectos y muchos de los procesos, pero en términos generales yo diría que el tema de pandemia va a ser transversal para todos. Es decir, si en este momento hubiera hecho una erupción un megavolcán y muy seguramente tuviéramos ceniza en todo el mundo que está oscureciendo y que está enfriando el planeta, no estaríamos pensando en cómo uno de esos va a influenciar en cada uno, sino que esa ceniza, ese enfriamiento nos va a afectar a todos de igual manera.
es lo que yo digo, es como ese funcionamiento del COVID nos está obligando a que tenemos que seguir trabajando los 17 objetivos con eso allí presente. Eso es básicamente lo que entiendo. Digamos que va a ser más difícil medirlo, necesitamos cosas más a largo plazo, pero en este momento creo que va a afectarlos de la misma manera. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta de Fabiana Montiel. Dice, personalmente considero que erradicar el plan de gestión del riesgo de desastres ante las alcaldías no es tan riguroso en comparación de erradicar ante las corporaciones. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Hay un elemento interesante y es que resulta que ahora las corporaciones, digamos que sé que hay otras personas de otros países, las corporaciones son las entidades regionales que hablan de medio ambiente o que regulan el medio ambiente en las regiones. Entonces, hoy las corporaciones están pidiendo los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental en sus puntos de planes de contingencia, lo están pidiendo como se solicitan en el decreto 2157, es decir, como planes de gestión del riesgo de desastres. Es decir, de alguna manera, eso genera una articulación, genera que se tengan que presentar de la misma manera, que se hablen los mismos idiomas y al hablarse los mismos idiomas, pues que sean herramientas relativamente similares. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que, por ejemplo, Bogotá es una ciudad que debe tener, no sé, 10.000 industrias. No existe la capacidad técnica de ninguna entidad para revisar 10.000 planes. Tenemos que confiar, ahí hay una confianza, es buena fe, de que lo que dicen allí es lo que es y es verdad y es lo que van a hacer. Y ese sería uno. Es un problema de alcance. Pero también hay un problema técnico y es que hay municipios pequeños que tienen mega empresas en su territorio y cuando les entregan el plan de gestión de riesgos, lo que dice el municipio es gracias por entregármelo, ¿será que me puede enseñar qué es eso? Entonces hay una incapacidad técnica en muchos municipios. Eso lo tendremos que solucionar, pero el hecho de que exista la herramienta ya es un primer elemento que genera ganancia. Ya miraremos cómo lo aplicaremos, cómo se aplicará en el ordenamiento territorial, pero es una ganancia, creo yo. Tenemos otra pregunta de Gilmar. Dice, ¿cómo se puede disminuir los riesgos y desastres en proyectos de grandes infraestructuras que generan grandes cambios o pérdidas de la biodiversidad, generando nuevas condiciones para las comunidades o familias que por décadas han conservado sus territorios? Por ejemplo, el proyecto del puerto de Tribugá en la costa pacífica en los municipios de Nuquichocó o el caso de las construcciones de hidroeléctricas. Buena pregunta también. En ese caso, Colombia, lo que estamos desarrollando, ya el Departamento Nacional de Planeación sacó 3 guías. Esas 3 guías lo que están tratando de implementar y de compatibilizar es que todos esos megaproyectos ex ante tienen que hacer presentación de planes de gestión del riesgo de desastres y planes de gestión del cambio climático. Y los tienen que unir. Pues digamos que unir, sincronizar, no unir, sino sincronizar. Esa es una primera herramienta. Digamos que existe, se está empezando a solicitar, pero digamos que cuando uno mira la ley de cambio climático aún no está siendo reglamentada. Ahí hay una falencia. Nuevamente, existe la herramienta, existe el elemento, falta reglamentarla y falta aterrizarla. Y uno entendería que si eventualmente, como yo les mencioné, que cada uno de las empresas, de las organizaciones lo entregaba al nivel territorial y el nivel territorial lo tiene que analizar y a su vez tiene que incluirlo en el ordenamiento territorial, en el planeamiento urbano y en el cambio climático, yo tendería a pensar que si está bien hecho todo el proceso, que aún nos falta por llegar a él, al final tendría que decir un proyecto siendo coherente, no, no es factible. Digamos que ese es el ideal, eso es lo técnico. Vamos a ver qué pasa con lo político y otros aspectos que no se pueden medir fácilmente. Bueno, tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se está abordando el tema de gestión de riesgo con respecto a la protección de los recursos hidrobiológicos con el uso excesivo de hipoclorito para el lavado de las calles? Porque al final todos estos químicos llegan a los ríos y por ende ponen en peligro el reclutamiento de los peces a la pesca artesanal, que al final de cuentas es la fuente de proteínas para las comunidades más vulnerables en Colombia. Todo esto en el marco del COVID-19. Hay una cosa que está sucediendo y no es solamente la utilización de químicos, cloros, amonios cuaternarios y todo lo que ustedes quieran que se han inventado, más todos los elementos de protección que se están siendo desechados,
máscaras, mascarillas, todo lo que ustedes quieran. Está generando impactos negativos, pero es que estamos sobrepasando dos cosas. Uno es el tema de la vida y el tema del medio ambiente. Ambos son muy importantes. Recuerden la primera gráfica que les mostraba. Yo entre terremoto, pues salgo. Me importa si fue el COVID. Si en este momento tiembla ahorita, yo salgo. Así me toca juntarme con mi vecino. Pero es que el COVID a mí me da una ventana de tiempo de supervivencia de 14 días. Si es que me va a afectar. El terremoto me da 30 segundos. En este instante estamos en esa urgencia, estamos en estos días de que no nos afecte el COVID para que digamos que en un mes, 2 meses o 3 meses tengamos que empezar a medir ese impacto ambiental que está generando esos químicos y esos amonios y esos cloros para que de alguna manera los podamos evaluar y los podamos disminuir. Ahorita hay una situación urgente y hay una situación importante, particularmente la fundación en la que trabajo está desarrollando ese tema químico, pues con el objetivo de que se disminuya el impacto, pero falta por trabajar. Es muy corto el plazo para poder decir cómo hacerlo, pero que toca hacerlo, toca hacerlo. Doctor. Oscar David, ¿la realidad del COVID-19 es una condición de desastre de origen natural? Sí, sí, es más, por ejemplo, en muchas legislaciones y en muchos planes de riesgos de desastres a nivel latinoamericano y específicamente en Colombia, el tema pandemia figuraba, es decir, estaba allí. Lo que pasa es que esto fue tan grande, tan rápido, que nadie se lo imaginó. Es decir, nosotros hemos trabajado otros tipos de pandemias en Colombia, digamos que se han trabajado en África, otros tipos de pandemias, pero algo tan grande, tan rápido, no se había sucedido. Creo que en mente de nadie estaba esa rapidez de desarrollo. Y eso genera todos los problemas que estamos viendo, estamos reinventando, es decir, aquí estamos haciendo un puente, pero el puente nos está cayendo y lo estamos tratando de subsanar para que no nos caiga. Es de ese nivel el tema de la pandemia, sí. Es incluso una discusión hace poco donde tendrían que haberse abordado desde el tema de desastres, por lo menos en Colombia, pero en Colombia no se hizo. Ahí hay una crítica muy grande. Bueno. Luis Correa, ¿considera que los planes de gestión de riesgo deben reestructurarse teniendo en cuenta el componente biológico? Últimamente, de cada década, esta aparece un nuevo brote de epidemia que esta se puede incrementar debido al cambio climático. Sí, sí, tienes razón. Lo que pasa es que yo les mencionaba que había un componente técnico. Ese componente técnico tiene un adelanto con el componente legal, que a su vez genera normas para que las entidades territoriales presenten esos documentos. Entonces, cuando el componente técnico está muy adelantado y el componente legal está más atrasado, la herramienta que surge de lo legal se queda a veces, muchas veces corta. Nosotros en clase vemos algo que se llama la actualización de los planes municipales de gestión del riesgo. La gran mayoría que hemos encontrado son de 2012, muchísimos son de 2012. Y lo que hacemos es mirarlo a la luz de la legislación y del marco técnico actual y qué hay que mejorarles. Yo diría que en términos generales hay todavía deficiencias de conceptos, hay deficiencias de cómo medir el riesgo, de cómo interpretarlo, pero cuando se hizo las primeras cartillas, era algo que se buscaba que los municipios empezaran a entregar y fue un 50% de los municipios que entregaron esos documentos. Imperfectos, sí, pero entregaron algo. Hay un dicho que me decía un jefe y era que lo excelente es enemigo de lo bueno. Es decir, si yo espero a tener documentos excelentes, jamás los voy a tener. Prefiero tener documentos buenos o no tan buenos, pero que me acerquen a la realidad para que me permita tomar decisiones y ahí sí empezar a perfeccionarlos. Estamos haciendo un barrido reciente y ya están más perfeccionados, pero sí hay que adelantar lo técnico con lo legal para que sean mejores. Entonces, no sé si tenemos tiempo de dar contestación a otras preguntas. Tenemos bastantes inquietudes en el chat. Si quieres ¿Podemos un ir? par de preguntas más y lo que les digo, yo me comprometo a responderlas todas por mail. Bueno, perfecto. Les voy a escoger aquí de forma aleatoria. Ya 2 minuticos. Dice Ángela Villalba, ¿qué estrategias de prevención ante las amenazas naturales se podrían reestructurar a partir de la virtualidad?
sabiendo que se presenta una limitante en cuestión de simulacros por la pandemia? Lo que yo les decía anteriormente, el COVID es algo que nos lleva a reorganizar nuestra vida. ¿Cuál es la recomendación que yo he hecho a muchas de las organizaciones con las cuales yo trabajo? No hagan simulacros, pero estén informando y capacitando a sus personas. Es decir, eh, ah, infórmenles qué hay que hacer, informen cómo hacerlo, háganles charlas, pueden ser de tipo virtual, pásenles videos, porque eso de que uno esté recirculando una idea, así sea simplemente en medios virtuales, algo se va a quedar. Resulta que cuando ocurre el evento, pues lo que yo les decía, prima el simulacro, prima la vida sobre mi cercanía o sobre mi mascarilla. En ese sentido, digamos que cuando yo recuerdo, mantenga la distancia, mantenga la distancia, mantenga la distancia, mantenga la distancia, les aseguro, el día que ocurra el simulacro, la van a mantener. Si yo le digo, sáquele PP, sáquele PP, sáquele PP, sáquele PP, el día que haga el simulacro o que ocurra la emergencia, van a sacar el EPP. Entonces, lo que estamos tratando en este contexto y que son recomendaciones internacionales es generar recorderes, repetición, repetición, repetición virtual para que si se llega a dar un fenómeno natural en este instante, ese recorderis genere un comportamiento. Y por último, que dejemos los simulacros a mediano y largo plazo o eventualmente se hagan cosas puntuales que no involucren más de 10 personas, que no involucren simulacros generales. Yo puedo hacer simulacros particulares, específicos en un área, y eso me vale a mí dentro del contexto legal o técnico que yo quiera. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vámonos por la última pregunta. No sé si la doctora Marta quiere intervenir antes de cómo hacer una gestión de riesgos efectiva ante el ritmo de crecimiento de la población y una sobreexploración de recursos ante el inminente colapso económico y crisis de hambruna. Compleja, buena. Bien, Omar Darío Cardona nos dice que para tomar correctas decisiones debemos tener buena información y debemos medir el riesgo. Hace poco en Colombia pasó una cosa muy particular y es que salió un decreto de la alcaldía que decía que yo me tenía que inscribir en una página web y que esa página web, entonces yo tenía que decir si me movía o no me movía. Y salió mucha gente a criticar que eso era un irrespeto con los derechos de mis datos y que eso no era posible y que eso era increíble y que nos íbamos a rebotar y que esto iba a ser el acabose porque eso no se podía hacer. Y a los 2 días surgió una app en la cual yo me ponía al frente del celular, me medía en la cara y salía un dibujito mío. Es decir, yo le estoy entregando los datos de mi fisionomía a una app que no sé quién hizo ni para qué la hizo. Y recuerden que mucho de lo que yo tengo en mi fisionomía, ustedes tienen su celular por el cual hay una app que usted se lo pone al frente y le desbloquea el celular. Es decir, usted está entregando una serie de datos que le están indicando a no sé quién hizo esa app sus datos. Entonces, si yo no me pareció coherente, yo escribo y yo estoy en 2 apps y yo escribo cuando salgo, porque a mí me parece prudente que si yo tengo buena información y la alcaldía tiene buena información, puede tomar buenas decisiones. En ese sentido, entre mejor información tengamos de nuestra población, de las condiciones particulares, de lo que hacemos, de dónde nos movemos, de lo que se entrega, de lo que no se entrega, de la gestión del riesgo en general, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que en un barrido por 180 municipios que hicimos en el último mes, 90 no tienen publicados sus planes de gestión de riesgo. Y hoy me faltan 40. Entonces, si no existe, si no hay información disponible, si eso no le llega a la comunidad no tiene cómo tomar decisiones. En última, yo digo, es medir el riesgo, es tener esa información, es comunicarla y en la medida en que eso exista, datos libres, libre acceso a esos estudios, la gestión del riesgo va a ser más eficiente. Se los garantizo. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. A todos nuestros participantes, gracias por sus inquietudes. Recuerden que las preguntas que lamentablemente no alcanzamos a darles contestación, les enviaremos respuesta oportuna a sus correos.
La mayoría de nuestros participantes, doctor, le cuento que nos está pidiendo la grabación de esta conferencia. Hemos recibido muy buenas palabras frente a la exposición que tuvimos, entonces no sé si usted nos autoriza poderles Sí, enviar a todos los participantes esta conferencia. sería absolutamente incoherente con lo que acabé de decir. Si yo no les comparto esta información, sería incoherente. Entonces, yo les comparto, autorizo a compartir la grabación y les comparto la presentación también en PDF. Hay unos limitantes de esto. Si vieron, yo coloqué todos los derechos en todas las gráficas. Entonces, se les va a compartir. La universidad ya les dirá sus correos, pero nuevamente me comprometo a responder cada una de las preguntas. Gracias, doctor. Doctora Marta, no sé si quiere dar algunas palabras para finalizar esta conferencia. Bueno, pues primero que todo, dar infinitas gracias a Dir por una excelente conferencia. Como siempre, eres espectacular. Los temas que das y la forma como lo haces es sencillamente genial. Los comentarios que tengo, de verdad que es un gusto tener a todos mis estudiantes, egresados, aspirantes, y agradezco infinitamente por su espacio, su tiempo, que es un aspecto muy preciado por nosotros y por cada uno de nosotros. Me alegro que hayan disfrutado esta conferencia. Gracias por sus excelentes comentarios. Este es un abrebocas de lo que hacemos en la maestría. Tenemos 3 materias solamente en el primer año y actualmente hicimos una renovación curricular. Tenemos la parte de gestión de riesgo de desastres en forma general y 2 módulos adicionales con respecto a la gestión de riesgos a nivel natural y antrópico. Y todos estos están al mando del doctor Didier Pedreros. Muchísimas gracias y espero volverlos a tener en un espacio como este de aprendizaje tan fructífero para todos nosotros. Muchísimas gracias y que espero que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Estás vendiendo y pues si estás haciendo Gracias a negocio, todos. pues, mejor,